Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Herbert Bolívar y pues voy a estar con ustedes en este curso virtual de fotografía. Gracias por inscribirte y pues espero que sea de mucha utilidad. Esta es una iniciativa del Centro Nacional de Artes y del Ministerio de Cultura, por supuesto. Pues en esta oportunidad pues vamos a hablar sobre fotografía, sobre la importancia, sobre cómo se desarrolla también la fotografía en nuestras vidas, porque aunque no lo notemos muchas veces, pero sí estamos rodeados de mucha fotografía durante el día, en las redes sociales, en los periódicos, en las revistas, en una valla, en tanto anuncio. Estamos llenos de tanta imagen y es muy importante que empecemos a comprenderla, entenderla, y de ser posible tú que sos un apasionado de la fotografía, que lo ves como un hobby, o posiblemente que seas un emprendedor tal vez ofertando algún producto, es una buena posibilidad para que a través de la fotografía puedas mostrar tu producto de una mejor manera, de una mejor resolución, posiblemente un poco más creativa. Entonces, específicamente en este capítulo vamos a tratar sobre algo muy importante, conocer nuestro equipo como una gran herramienta. Ver, por ejemplo, todas las posibilidades que nos permite conocer detalles mínimos, por ejemplo, de resolución, de zoom, qué capacidades tenemos con nuestro dispositivo móvil para llegar a hacer fotografía. Y bien, en este capítulo entonces veremos las posibilidades técnicas que nos da o que nos permite nuestro teléfono. Cada teléfono es un mundo diferente. Muchas veces cuando le damos el teléfono a otra persona para que nos haga una fotografía, o nos dan, mejor dicho, no sabemos ni siquiera dónde está el botón de disparo, dónde está el temporizador, entonces muchas cosas. Entonces será cuestión de ver las posibilidades que nos da nuestro teléfono, y también lógicamente pues no vamos a llegar a comparar una cámara de un celular con una cámara profesional. En este caso las posibilidades un poco más ventajosas que nos puede dar una cámara profesional, como por ejemplo, algunos ya lo saben, como el ISO, obturaciones, las lentes que son mucho más ventajosas, cosas como controlar el tiempo de obturación, de distancias de tiempo. Entonces todas esas posibilidades pues se nos va a hacer como difícil controlar. En este caso no nos vamos a enfocar tanto en las posibilidades técnicas, sino en las posibilidades creativas que cada uno de nosotros pongamos para llegar a hacer una fotografía un poco más creativa. Y entonces de esa manera vamos a poder llegar a tener mejores resultados con los recursos que tengamos a nuestro acceso, o sea, más cercano. Puede ser en nuestra casa, lugares de trabajo o cosas que podamos accesar también a ella. Es muy ventajoso que nuestro teléfono muchas veces nos permite hacer fotografías en eventos, en fiestas, en una reunión familiar, el famoso selfie que nos falta. Entonces es un recurso muy importante para registrar eventos cotidianos de nuestra vida, de nuestro diario vivir, de lo que hacemos. Muchas veces vemos en redes hasta de lo que comemos, de todo, dónde anduvimos, en qué lugar estamos, en el momento en vivo. Pues es una herramienta muy práctica, súper accesible, y que hoy en día pues todos tenemos un teléfono smartphone. Entonces ver también las posibilidades que nos permite, como hablábamos anteriormente, y también que conozcamos la herramienta de nuestro teléfono como una cámara que nos puede llegar a permitir crear una fotografía, que es muy diferente. Cuando veamos la posibilidad de crear una fotografía, estamos hablando de pensar en una idea inicialmente. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un retrato de alguien, necesito por ejemplo un fondo, necesito un tipo de iluminación diferente, un accesorio, en qué lugar la voy a tomar, por ejemplo, a qué horas la voy a tomar, qué me favorece. Necesito a alguien que me ayude también con algún recurso para estar. Entonces la posibilidad de también crear una fotografía con nuestro dispositivo móvil. Entonces vamos a ver todas esas posibilidades, pero algo muy importante, y lo primero es también conocer que nuestro teléfono también posee un sensor, un sensor el cual capta la luz en este caso y la transforma en una imagen. Pero vamos a hablar de esto en este momento. Y bien, pues acá estamos viendo prácticamente la comparación entre un sensor de una cámara profesional y un sensor de un celular. La diferencia pues es bastante enorme.
y lógicamente pues lo que nos va a dar es más resolución, más nitidez. Acá vemos parte de las opciones que nos permiten los teléfonos de poder manipular el megapixelaje que queramos como obtener, ¿vea? Depende de qué tipo de fotografía perseguimos. Y una comparación, vean, de un detalle de una fotografía a medida se ha ido como prácticamente incrementado más el pixelaje. Esto viene siendo prácticamente cuanto más píxeles tengamos, pues más resolución vamos a tener, vean. Y prácticamente el sensor es una celda que capta la luz, que es un receptor de luz y logra pues atraer los fotones y los convierte prácticamente como que fuera una pequeña cuadrícula, un mosaico, el cual es conformada la imagen a través de miles de píxeles, millones de píxeles. Ahí vemos un detalle también de lo que es cada píxel, representado casi prácticamente como un vector por un color plano. Es decir, cada píxel no tiene una degradación en sí. Cada píxel viene siendo de un color específico, el cual va a conformar después una imagen total. Ahí vemos un pequeño detalle de ya ampliado, súper ampliado, el detalle del pétalo con el fondo verde. Vean cómo esa degradación de un color a otro se va dando a través de los píxeles. Y bueno, tenemos una gran gama exagerada de modelos, marcas, y cada vez exageradamente pues van saliendo opciones muy mejoradas, de muy buena resolución, que nos permiten hacer fotografías también en ambientes de poca luz, muy prácticos y de mucha resolución. Acá tenemos un modelo específico que es una cámara con 40 megapíxeles en una muy buena resolución. Vean, un lente un poco angular de 27 milímetros, el cual nos permite tener buena capacidad de ángulo y hace prácticamente una conjugación de 3 cámaras. Esto a través de un software específico pues te trata de hacer 3 fotos a la vez y prácticamente te trabaja el fondo si quieres hacer el fondo difuso o desenfocar y tratar de reducir un objetivo principal, una persona o un objeto. Tenemos este otro, creo que es un S20, un Galaxy. Tiene increíblemente ya una cámara incorporada aquí tenemos el dato, de 108 megapíxeles. Ya es una resolución súper exagerada, nos permite hacer pues muy buena fotografía. También en ambientes nocturnos tiene una apertura focal de 1.8. Y bueno, ahí tiene todas las especificaciones. También acordémonos que cuando estamos usando en teléfonos normales la capacidad máxima de su zoom, lo que estamos haciendo es reduciendo prácticamente el pixelaje, o sea, es como que hiciéramos un recorte del sensor, porque no es que es un zoom, no es un zoom óptico, sino que es un zoom digital prácticamente el que estamos forzando para que nos dé ese acercamiento, ese zoom. En cambio, esos otros modelos que vimos anteriormente, pues eso ya nos permite en sí acercarnos con mejor resolución, con mejor nitidez y no pues perdemos mayor dato. Y bien, ya vimos las posibilidades que nuestro teléfono pueda darnos. También ahora vamos a entender que la actitud no es solo disparar el botón y tomar la foto y ya estuvo y salir del compromiso. Hay que tomarnos un pequeño tiempo para pensar a la hora de hacer esa fotografía, a la hora de disparar, porque muchas veces llenamos el teléfono de tantas fotografías, de 10 fotos seleccionamos una y las demás fotos pues ahí van quedando almacenadas y no nos sirven para mayor cosa. Entonces muy importante será a la hora de tomar una fotografía pues valorar qué queremos que salga en esa foto, qué queremos que nos quede nuestro encuadre, cómo nos quede nuestro encuadre, por ejemplo, y dependerá de eso cuando hagamos una buena fotografía, que elijamos por ejemplo la luz correcta, el ángulo correcto y bueno, son muchos factores más que los vamos a ir viendo y a esto vamos a llamarle composición. ¿Qué es la composición? La composición es la manera de cómo nosotros vamos a ordenar y a distribuir todos los objetos en una sola composición en el espacio, ya sea horizontal o vertical, ¿verdad? Cuando muchas veces hacemos ese gesto, ¿verdad? Horizontal o vertical, ¿verdad? Entonces
Entonces, muy importante, vamos a conocer algunos tips para hacer mejores composiciones y aprovechar al máximo nuestro encuadre. Ok. Y bien, acá es donde prácticamente nosotros vamos a saber cómo ordenar, cómo distribuir todos los objetos y todos los elementos en nuestro encuadre. Nuestro encuadre puede ser horizontal o vertical. ¿Qué es un encuadre? Prácticamente es la selección del campo abarcado entre los objetos que tienen en cuenta los planos. Recordemos que estamos trabajando con dos planos, un plano horizontal y un plano vertical. Esto quiere decir que nosotros tenemos que saber cómo distribuir todos los objetos para lograr una buena armonía, un buen ritmo, una buena distribución, un buen equilibrio. Entonces todo esto prácticamente no solamente se aplica para fotografía, se aplica para pintura, se aplica para escultura, para diseño gráfico, para las artes en generales, para cine también, muy importante, de cómo vamos a ordenar, cómo vamos a distribuir los objetos y los elementos en nuestra composición. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer esto, tal vez lo hemos hecho porque lo vimos o por inercia, de tratar de ver antes cómo nos va a quedar nuestra composición y cómo puede jugar mejor, si horizontal o vertical. Acá vemos un paisaje común, es un ejemplo común, pero podemos detenernos un ratito a la hora que vayamos a tomar una fotografía y decidir, bueno, ¿dónde voy a dejar distribuido el horizonte? ¿Dónde voy a dejar la cabaña o la casa? La tomo horizontal, dejo un poquito la cabaña más a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo podría jugar mejor nuestra composición? Y para eso pues están las leyes, la ley del horizonte, la ley de los tercios, la ley de la mirada, y nos invitan a que podamos ordenar y distribuir mejor los objetos. Aquí vemos la ley del horizonte, prácticamente nos reza de la manera de que tratemos de dejar el horizonte no tan al centro, no tan simétrico, porque eso nos va a dar una composición un poquito más rígida. Distribuirla ya sea en un cuarto abajo o en la línea que corta, son dos líneas horizontales y dos líneas verticales. La línea que corta el tercer cuarto arriba. Vemos una composición un poquito más dinámica, perdemos un poquito las direcciones de las líneas horizontales, sin embargo creamos un poquito más de ritmo y vemos la opción del fondo desenfocado. Claro que esto lo podemos hacer en nuestros teléfonos celulares con la opción de zoom. Eso nos permite hacer un enfoque selectivo. Recordemos que en nuestra pantallita podemos tocar y así decidir o darle la orden donde puede dejar el enfoque selectivo nuestra cámara. Será cuestión de experimentar cada uno con sus teléfonos. Otra composición, un poquito un encuadre aplicando la ley de los tercios. Veamos la distribución de la niña, no queda tan al centro y hemos rellenado el encuadre muy bien. Acá sí ya podemos ver las líneas imaginarias que se vuelven guías. Recordemos que estas líneas, estas cuadrículas, la podemos hacer efectiva, visualizar, que se pueda ver en nuestro teléfono. Es cuestión de buscar la opción ahí en ajustes que se pueda visualizar. Entonces nos recomienda y nos dice prácticamente que podemos ubicar en esos 4 puntos de convergencia un objeto el cual queramos como resaltar o relucir en nuestra composición. Esta es la ley de la mirada, es algo muy similar, sin embargo es más aplicable a personas que prácticamente tienen un espacio en relación hacia dónde se están dirigiendo o en relación hacia dónde están mirando. Hay que dejar cierto espacio también para que respire la fotografía un poco y no nos quede muy delimitado el encuadre. Esto igual es aplicable horizontal y vertical. Aquí tenemos dos composiciones. Vemos un encuadre más cerrado, que es la fotografía esta de acá. En ambas el fondo pues favorece porque se usó un enfoque selectivo. Recuerden, a través del zoom usamos la máxima capacidad de zoom y hacemos un toque en la pantalla, que es lo que queremos que el teléfono pues prácticamente deje en enfoque selectivo. Vean, la distribución es diferente en ambos y pues se logran resultados diferentes. Aquí estamos aplicando prácticamente la ley del horizonte. Vemos un horizonte imaginario, lógicamente, vean, el cual queda distribuido un poquito más arriba de la mitad, no queda tan simétrico,
Es un evento que realizó la compañía de danza en San Salvador, en la Plaza Libertad. Esta es una composición un poco más simétrica, más rígida, carece de perspectiva, sin embargo muchas veces la simetría nos puede dar composiciones muy interesantes. Es muy firme, es muy rígida, es muy simétrica. Si esta fotografía la dividimos por un eje vertical, pues va a quedar igual prácticamente de los dos lados. Y vemos el horizonte imaginario pues que está muy abajo, no está tan al centro. La regla de los tercios, que prácticamente nos reza de que es aplicable no solamente a personas, sino también a paisajes, bodegones, etc. Aquí vemos la utilización de líneas que direccionan hacia un objetivo principal que queremos resaltar. En este caso también la utilización de la ley de los tercios. Lógicamente ya no vemos esas líneas, pero las imaginamos y nos ayudan prácticamente a hacer una composición un poco más dinámica. La perspectiva, que en este caso nos ayuda a prácticamente a que tengamos un ángulo diferente. Recordemos que estamos jugando con un ancho y un alto. En ese sentido podemos también lograr profundidad en nuestras fotografías a través de la perspectiva. Vemos acá líneas direccionales que en este caso nos dirigen nuestra vista hacia la iglesia del Calvario, que es del centro histórico de San Salvador. Ese también es otro pasaje del centro histórico, pero sin embargo vemos que acá no hay un elemento al fondo, pero juegan en este caso las aves que van distribuidas en el cielo. Acá tenemos 3 fotografías de nuestro Muelle de la Libertad, el Puerto de la Libertad. Vean, son 3 ángulos diferentes, pero prácticamente en esta el horizonte nos ha quedado un poquito desnivelado. Sí se puede corregir esto en edición y es muy fácil, pero al momento de tomar la fotografía debemos de pensarlo también, cómo nos favorece, qué ángulo nos favorece, qué tanto puedo dejar, porque vean, aquí hay mucho espacio. Diferente pues tal vez que hubiera algún objeto, un elemento como una balsa, una persona por acá, pues el elemento humano incorporado en la composición, vean. Entonces veamos que hay un vacío también, vean, hay un vacío. Este es otro ángulo un poquito más interesante, respira un poquito más, vean el horizonte, no está inclinado, está parejo. Hay un reflejo interesante también y bueno, hay un espacio moderado. Este igual es del muelle, pero debajo. Lógicamente acá es de bajar, es de quizás ir y mojarse un poquito, bajar esas graditas por ahí y logramos ángulos diferentes y perspectivas diferentes. Y bueno, ya conociendo todos esos tips de composición, será muy importante que hoy pues practiquemos. Te dejo el reto para que con tu teléfono descubras y explores las posibilidades en tu entorno, puede ser en tu casa o donde te encuentres, para que pongas en cuenta estos tips. Vean, muy importante la ley de los tercios, la cual te ayuda a distribuir y a ordenar mejor los elementos en el espacio de composición. También la ley de la mirada, muy importante a la hora que cuando hagamos un retrato, veas saber ubicar bien a la persona, perder un poco la simetría, que nos va a ayudar muchísimo. La perspectiva, en este caso, auxiliarnos de líneas, las cuales nos van a ayudar a direccionar al espectador hacia dónde queremos que mire en nuestra fotografía. Y también el otro recurso del horizonte. Muchas veces salimos de paseos con la familia, hacemos viajes internos o fuera. Entonces, cuando hagamos fotografía de paisajes, manejar bien lo de los niveles del horizonte, perder un poco la simetría, lo rígido, aventurarse también con romper un poco las leyes, porque también podemos lograr buenas fotografías, también no estar tan herméticos, tan rígidos en el hecho de que tiene que quedar acá, tengo que fijarme bien en eso. Podemos variar un poquito, quebrar un poquito las reglas y lograr también hacer un poco de fotografía un poco más dinámica. Un gusto entonces y nos vemos en el segundo capítulo.